Hola, ¿qué tal? Soy Sicomar Susano y el día de hoy vamos a leer a Carl Rogers, El proceso de convertirse en persona. Primera parte, hablando a título personal. Hablo como persona desde un contexto de experiencias y enseñanzas personales. Este soy yo, el desarrollo de mi pensamiento profesional, de mi filosofía personal. En este capítulo se han reunido dos charlas de carácter muy personal. Hace 5 años fui invitado a una conferencia a dar a los alumnos de último curso de la Universidad Brandeis para presentar no mis ideas, sino a mí mismo. Deseaban saber cómo había llegado a elaborar mis pensamientos al ser yo, a ser lo que hoy soy. Me pareció una invitación digna de ser tenida en cuenta y me esforcé por satisfacer el requerimiento de los estudiantes. El año pasado, el Student Union Forum, Comité de Wisconsin, me formuló una invitación similar. Se me pidió que hablara a título personal en su serie Última Conferencia, en la que se supone que por razones no explícitas el profesor da su última clase y por consiguiente pone mucho de sí mismo en ella. Me pregunto cuál es la razón por la cual nuestro sistema educacional se supone que un profesor puede mostrarse tal cual es solo en las peores circunstancias. En la charla de Wisconsin logré expresar mejor que en la anterior las enseñanzas personales o temas filosóficos que han llegado a adquirir significado para mí. En este capítulo he reunido y combinado ambas charlas tratando de conservar en cierta medida el carácter informal que les di en su presentación inicial. La respuesta en cada una de ellas me ha hecho reconocer cuán deseoso puede estar un oyente de saber algo acerca de la persona que pronuncia una conferencia o dicta una clase. Por esta razón he colocado este capítulo al comienzo del libro, esperando que al transmitir algo de mí proporcione el contexto adecuado a los capítulos que siguen y dé al resto del libro su verdadero significado. Me han informado que lo que este grupo al que hoy me dirijo se espera de mí es que me refiera al tema que podríamos titular Este soy yo. Experimento diversas reacciones ante tal invitación, pero la quisiera destacar es que me siento honrado y halagado al saber que un grupo desea conocer quién soy. En términos personales, puedo asegurarles que es una invitación original y muy exigente. Intentaré responder una pregunta muy honesta, con toda honestidad, de que soy capaz. ¿Quién soy yo? Soy un psicólogo cuyo principal interés durante muchos años ha sido la psicoterapia. ¿Qué significa esto? No intento aburrirlos con una enumeración de mis trabajos, pero citaré párrafos del prefacio de mi libro Psicoterapia centrada en el cliente, para expresar de manera subjetiva lo que significa para mí. Mi propósito consistía en transmitir al lector algún sentimiento sobre el tema de mi libro y escribí de qué trata este libro. Intentaré dar una respuesta que en alguna medida transmita la experiencia viva en el libro que el libro pretende ser. Esta obra se refiere al sufrimiento y a la esperanza y a la ansiedad y a la satisfacción que llenan el consultorio de cada terapeuta. Se refiere a la unicidad de la relación que cada terapeuta establece con cada cliente, e igualmente a los elementos comunes que descubrimos en todas estas relaciones. Se refiere también a las experiencias altamente personales de cada uno de nosotros. Trata acerca del cliente en mi consultorio, se sienta en un extremo del escritorio luchando por ser él mismo y sin embargo mortalmente temeroso de serlo, esforzándose por ver su experiencia tal como es, deseando ser esa experiencia, pero muy temeroso ante esa perspectiva. El libro trata acerca de mí mismo, sentado allí, ante ese paciente, cara a cara y participando de su lucha con toda la sensibilidad y profundidad de que soy capaz. Trata acerca de mí, en tanto me esfuerzo por percibir su experiencia y el significado, el sentido, el sabor que tiene para él. Trata de mí en la medida en que deploro mi falibilidad humana en la comprensión de ese cliente y mis fracasos ocasionales en ver la vida tal como aparece para él, fracasos que caen pesadamente sobre la intrincada, delicada trama de su crecimiento. Se refiere a mí en los momentos en que disfruto del privilegio de traer al mundo una nueva personalidad, cuando me aparto con respeto ante la emergencia de un yo, de una persona, cuando observo el proceso de un nacimiento en el que he desempeñado un papel importante y facilitador. Se refiere tanto al paciente como a mí, en tanto observamos maravillados las fuerzas potentes y armónicas que se manifiestan en esta experiencia total, fuerzas que parecen profundamente arraigadas en el universo como un todo. Creo que el libro se refiere a la vida en la medida en que ésta se revela vividamente en el proceso terapéutico, con su ciego poder y su tremenda capacidad de destrucción, pero con el impulso sobrecompensador hacia el crecimiento cuando se dan las condiciones propicias. Quizás esto pueda darle una idea de lo que hago y revelarles lo que siento acerca de mi actividad profesional. Imagino que también se preguntarán cómo elegí esta carrera y cómo tomé algunas decisiones y elecciones conscientes e inconscientes que fueron
surgiendo en el camino, intentaré referirme a algunos aspectos psicológicos más representativos de mi autobiografía, particularmente a aquellos que se relacionan con mi vida profesional. Mis primeros años me crié en un hogar caracterizado por estrechos lazos familiares, en una atmósfera ética y religiosa muy estricta e intransigente, que se sintetizaba en la veneración del trabajo arduo. Fui el cuarto de 6 hijos, nuestros padres se preocupaban mucho por nosotros y este bienestar constituía el objeto de su esfuerzo constante. También controlaban estrictamente nuestra conducta de muchas maneras sutiles y afectuosas. Ellos daban por sentado y yo lo aceptaba que éramos diferentes de otras personas. Nada de bebidas alcohólicas, ni bailes, juegos o espectáculos, muy poca vida social y mucho trabajo. Hoy me resulta muy difícil convencer a mis hijos de que las bebidas carbonatadas tienen un aroma ligeramente pecaminoso. Y recuerdo mi leve sensación de maldad cuando consumí mi primera gaseosa. Pasábamos ratos agradables en familia, pero no estábamos siempre juntos, de manera que fui un niño bastante solitario que leía incesantemente y que al terminar los estudios escolares solo había salido con chicas en 2 oportunidades. Cuando cumplí 12 años, mis padres compraron una granja e instalamos allí nuestro hogar. Había 2 razones para hacerlo. Mi padre, que se había convertido en un próspero hombre de negocios, deseaba hallar un pasatiempo, pero creo más importante fue el hecho de que mis padres consideraban necesario alejar a los adolescentes de la familia a las tentaciones de la vida suburbana. En la granja desarrollé 2 intereses que quizá hayan orientado el rumbo de mi trabajo posterior. Quedé fascinado por las gigantescas mariposas nocturnas. Estaban en boga los libros de Jane Stratton Porter y me convertí en una autoridad sobre las exuberantes Luna, Polyphemus, Cecropia y otras mariposas que habitaban nuestros bosques. Laboriosamente crié mariposas en cautiverio, cuidé a las orugas, guardé los capullos durante los largos meses de invierno y en general conocí algunas de las alegrías y frustraciones del científico que intenta observar la naturaleza. Mi padre estaba decidido a administrar su nueva granja con un criterio científico y con ese objeto compró muchos libros sobre agricultura. Estimuló a sus hijos a emprender operaciones independientes y provechosas por cuenta propia y mis hermanos y yo cuidamos pollos y en algún momento dado criamos ovejas, cerdos y terneros. De esta manera me convertí en un estudioso de la agricultura científica y solo en años recientes comprendí que aquello me ayudó a adquirir una idea básica sobre la ciencia. No había nadie que dijera que Fits and Feelings de Morrison no era un libro para un muchacho de 14 años, de modo que recorrí sus cientos de páginas aprendiendo a planificar experimentos, a comparar grupos de control con grupos experimentales, a mantener constantes las condiciones de experimentación mediante los procedimientos de selección al azar para poder determinar la influencia de un determinado alimento sobre la producción de leche o carne. Comprendí cuán difícil es verificar una hipótesis y así aprendí a conocer y respetar los métodos científicos en un campo de esfuerzos prácticos. Educación universitaria y postgraduado. Inicié mis estudios universitarios en Wisconsin en el campo de la agricultura. Una de las cosas que mejor recuerdo es la vehemencia con que un profesor de agronomía se refería al aprendizaje y al empleo de datos empíricos, destacaba la inutilidad de los conocimientos enciclopédicos en sí mismo y finalizaba con una admonición: no seas un vagón de municiones, sé un rifle. Durante mis 2 primeros años en la universidad, mi objetivo profesional cambió y, a consecuencia de algunas conferencias religiosas que tuvieron en mí una intensa resonancia emocional, perdí el interés por la agricultura científica para decidirme por el ministerio sacerdotal. Un ligero cambio, dejé la agricultura y comencé a estudiar historia por considerarla una preparación más adecuada. Durante mi penúltimo año de la universidad fui elegido entre una docena de estudiantes para participar en una conferencia internacional de la Federación Cristiana Estudiantil Mundial que se realizaría en China. Esta fue una de 4 años. Esta fue una experiencia muy importante para mí. La conferencia se llevó a cabo en 1922, 4 años después del fin de la Primera Guerra Mundial. Observé cuán amargamente se seguían odiando franceses y alemanes, a pesar de que como individuos parecían muy agradables. Me vi obligado a ampliar mi pensamiento y a admitir que personas muy sinceras y honestas pueden creer en doctrinas religiosas muy diferentes. Me emancipé en ciertos aspectos fundamentales del pensamiento religioso de mis padres y comprendí que ya no podía estar de acuerdo con ellos. Esta independencia de pensamiento causó gran dolor y tirantes en nuestras relaciones, pero al considerar esa situación desde un punto de vista retrospectivo, pienso en ese momento más que en ningún otro, me convertí en una persona independiente. Naturalmente había un importante elemento de revuelta y rebelión en mi actitud durante ese periodo, pero la ruptura fundamental se produjo durante los 6 meses de ausencia por el viaje de Oriente y en consecuencia fue elaborada lejos de la influencia del hogar. Aunque en esta exposición debo referirme sobre todo a los factores que influyeron sobre mi desarrollo profesional, deseo mencionar brevemente un elemento de gran importancia en mi vida personal. En la época de mi viaje a China me enamoré de una muchacha adorable a quien conocía desde mi infancia.
No bien terminé la universidad, obtuve el consentimiento de mis padres otorgado a regañadientes y nos casamos inmediatamente de modo que pudiéramos asistir juntos a la escuela de graduados. No puedo ser objetivo acerca de este tema, pero su amor y su constante compañerismo durante todos estos años ha sido un factor sumamente importante y enriquecedor en mi vida. Decidí prepararme para el trabajo religioso asistiendo al Union Theological Seminary, el más liberal del país en esa época, 1924. Jamás lamenté los 2 años que pasé ahí. Estuve en contacto con grandes eruditos y maestros, en particular al Dr. A.C. McGifford, quien creía devotamente en la libertad de inquirir y esforzarse por hallar la verdad donde quiera que ésta nos lleve. Ahora que conozco las universidades y escuelas para graduados, sus reglamentos y rigideces, me siento realmente asombrado de una experiencia significativa que viví en el Union. Un grupo de nosotros sentía que las ideas nos llegaban ya elaboradas, cuando en realidad deseábamos explorar nuestras propias dudas e incertidumbres para descubrir hacia dónde nos llevarían. Solicitamos permiso para dirigir nuestro propio seminario y pedimos que se le reconociera puntaje académico. Sería un seminario sin instructor y el plan de estudios estaría integrado por nuestros propios interrogantes. Las autoridades se manifestaron comprensiblemente perplejas ante nuestra solicitud, pero nos concedieron lo que pedíamos. La única restricción que nos impusieron fue que, por razones reglamentarias, un auxiliar docente joven estaría presente en nuestro seminario, pero no participaría en nuestras discusiones a menos que lo solicitáramos. Supongo que no es necesario agregar que este seminario constituyó una experiencia particularmente rica y esclarecedora. Siento que me impulsó durante un trecho del camino que habría de recorrer hasta desarrollar mi propia filosofía de la vida. La mayoría de aquel grupo, al buscar sus respuestas a sus propias preguntas, las encontraron fuera del ámbito religioso, que finalmente abandonaron. Yo fui uno de ellos. Sentía que quizás siempre me interesarían las preguntas relacionadas con el sentido de vida y también la posibilidad de lograr un mejoramiento de índole constructiva de la vida individual. Pero no podía trabajar en un campo en el que me veía obligado a creer en una doctrina religiosa determinada. Mis creencias se habían modificado radicalmente y podían seguir cambiando. Me parecía horrible tener que profesar una serie de creencias para poder permanecer en mi profesión. Quería encontrarla en un ámbito en el cual pudiera tener la seguridad de que nada limitaría mi libertad de pensamiento. ¿Cómo me convertí en psicólogo? ¿A qué dedicarme? En el Union me había sentido atraído por los cursos y conferencias sobre psicología y psiquiatría, que en esa época comenzaban a desarrollarse. Muchas personas contribuyeron a despertar mi interés, entre ellas Godwin, Watson, Harrison Elliott y Marianne Kenworthy. Comencé a asistir a más cursos en el Teachers College de la Universidad de Columbia, que estaba frente al Union Seminary. Inicié un curso sobre filosofía de la educación dictado por William Kilpatrick, quien resultó un gran maestro. Comencé prácticas clínicas con niños bajo la supervisión de Leta Hollingworth, una persona sensible y práctica. Pronto me encontré dedicado a la orientación infantil, de manera tal que gradualmente y con muy pocos esfuerzos de reajuste me restablecí en este campo y comencé a pensar en mí mismo como psicólogo clínico. Fue un paso dado suavemente y con poca conciencia de la elección que hacía. Simplemente me dediqué a las actividades que me interesaban. Mientras estaba en el Teachers College, solicité y obtuve una beca o internado en el entonces flamante Institut Child Guidance, Instituto de Orientación Infantil, patrocinada por el Commonwealth Fund. Muchas veces agradecí el hecho de haber estado allí durante el primer año de existencia. La organización se centraba en un estado caótico, pero esto significaba que cada uno de nosotros podía hacer lo que quisiera. Me familiaricé con los enfoques freudianos dinámicos de los profesores, entre los que estaban David Levy y Lawson Lowry, y descubrí que entraban en conflicto con el punto de vista estadístico, riguroso y científico y fríamente objetivo entonces prevalente en el Teachers College. Cuando lo recuerdo, pienso que mi necesidad de resolver este conflicto fue una experiencia de inestimable valor. En aquel momento sentía que me hallaba situado en dos mundos completamente distintos y que ambos jamás se encontrarían. Hacia el fin del internado me vi en la necesidad de obtener un empleo para mantener a mi creciente familia, aunque todavía no hubiera concluido mi doctorado. Los puestos no abundan y recuerdo el alivio y la alegría que sentí al encontrar uno. Fui empleado como psicólogo en el Child Study Department, Departamento de Estudios Infantiles de la Society for the Prevention of Cruelty to Children, Sociedad para la Protección de la Infancia contra la Crueldad, en Rochester, Nueva York. En este departamento había 3 psicólogos y mi sueldo era de $2,900 anuales. Hoy recuerdo, entre divertido y asombrado, la manera en que acepté el cargo. La razón por la cual me sentí tan complacido es que era una oportunidad de realizar el trabajo que yo quería. Por lo que puedo recordar, creo que en esa oportunidad no pensé que se trataba prácticamente de un callejón sin salida en mi carrera profesional, que no podría establecer contactos con otros profesionales y que el sueldo no era bueno siquiera en relación con la época. Creo que sentí que si hallaba una oportunidad para hacer lo que más me interesara, todo lo demás se solucionaría por sí solo. Los años en Rochester
Los 12 años siguientes que pasé en Rochester fueron muy valiosos durante los primeros 8 y por lo menos estuve completamente dedicado a la prestación de servicios psicológicos prácticos, diagnosticando y planeando en mi trabajo con niños delincuentes y desvalidos que nos enviaban los tribunales y entidades y en muchos casos haciendo entrevistas terapéuticas. Fue un periodo de relativo aislamiento profesional durante el cual mi única preocupación fue tratar de ser más eficaz con nuestros clientes. Teníamos que seguir viviendo con nuestros fracasos así como con nuestros triunfos, de modo que nos vimos forzados a aprender. Había un único criterio para evaluar cualquier método que empleáramos para tratar a estas criaturas y a sus padres. El criterio era: ¿funciona? ¿Es eficaz? Pronto descubrí que estaba comenzando a formular mis propios puntos de vista a partir de mi experiencia diaria. Recuerdo 3 acontecimientos significativos, todos ellos pequeños, pero eran importantes para mí en ese momento. Me asombra que sean todos ejemplos de desilusiones con una autoridad, con materiales y conmigo mismo. Durante mi formación me habían fascinado los trabajos del Dr. William Haley, que indicaban que la delincuencia a menudo se basa en conflictos sexuales y que si se logra aflorar estos últimos, la conducta delictiva puede desaparecer. Durante mi primero o segundo año en Rochester, realicé un trabajo muy arduo con un joven piromaníaco que manifestaba un impulso incendiario incontenible. Entrevistándolo día a día en su lugar de reclusión, descubrí gradualmente que tras su deseo se ocultaba un impulso sexual relacionado con la masturbación. Eureka, el caso estaba resuelto. No obstante, al ser puesto en libertad condicional, el joven reincidió. Recuerdo el impacto que sufrí. Healy podía estar equivocado. Quizá yo estaba aprendiendo algo que Healy ignoraba. De alguna manera, este incidente me sugirió la posibilidad de que existieran errores en las enseñanzas de las autoridades y me hizo pensar que aún quedaban conocimientos por descubrir. Mi segundo descubrimiento, ingenuo como el primero, fue de otra naturaleza. Poco tiempo después de mi llegada a Rochester, coordiné un grupo de análisis sobre entrevistas. Descubrí una publicación que contenía una entrevista con un progenitor, transcripta casi palabra por palabra, en la cual el entrevistador se mostraba hábil, perspicaz e inteligente y rápidamente llevaba la conversación al núcleo del problema. Me alegré de poder usarla como ejemplo de una buena técnica. Varios años después, ante un caso semejante, recordé aquel excelente material. Cuando volví a leerlo, me sentí espantado. Me pareció un astuto interrogatorio judicial en el cual el entrevistador culpaba al progenitor por sus motivaciones inconscientes hasta obtener de él la confesión de su delito. Mi experiencia ya me había enseñado que no era posible esperar beneficios duraderos para el padre ni para el hijo de entrevistas de este tipo. Entonces comprendí que me estaba alejando de cualquier enfoque coercitivo o agresivo de las relaciones clínicas, no por motivos filosóficos, sino porque tales enfoques nunca pasan de ser solo superficialmente eficaces. El tercer hecho ocurrió varios años más tarde. Ya había aprendido a ser más sutil y perseverante al interpretar la conducta de un paciente y a regular la aparición del material para no inspirar rechazo. Había estado trabajando con una madre muy inteligente cuyo hijo era una especie de demonio. El problema se relacionaba claramente con el rechazo que ella había sentido por él en épocas tempranas, pero durante muchas entrevistas no logré ayudarla a comprender esto. Indagué sus antecedentes y con toda delicadeza reuní los elementos de juicio surgidos. Traté de presentarlos de manera que ella lograra comprender la situación, pero no pudimos avanzar. Por último, me declaré vencido. Le comuniqué mi opinión de que si bien ambos habíamos realizado los mayores esfuerzos, habíamos fracasado, de modo que lo más conveniente sería suspender nuestra relación. Ella se manifestó de acuerdo. Concluimos la entrevista y nos estrechamos la mano y mi paciente se dirigió hacia la puerta del consultorio. Una vez allí, se volvió y preguntó: ¿se ocupa usted de asesorar a adultos? Cuando le respondí afirmativamente, dijo: bien, entonces quisiera solicitar su ayuda. Regresó a la silla que acababa de abandonar y comenzó a verter amargas quejas sobre su matrimonio, los problemas que experimentaba en la relación con su esposo, su sentimiento de fracaso y confusión. En síntesis, un material muy diferente al del estéril historia clínica que hasta el momento había presentado. Solo entonces comenzó la verdadera terapia, que por otra parte resultó muy exitosa. Este incidente fue solo uno de los tantos que permitieron experimentar el hecho de que solo comprendí más tarde de que es cliente quien sabe qué es lo que le afecta, hacia dónde dirigirse, cuáles son sus problemas fundamentales y cuáles son sus experiencias olvidadas. Comprendí que a menos que yo necesitara demostrar mi propia inteligencia y mis conocimientos, lo mejor sería confiar en la dirección de que el cliente mismo imprime al proceso. Bien, hasta aquí me voy a quedar en la página número 22 de El proceso de convertirse en persona de Carl Rogers. Así es que nos vemos en la siguiente con estas lecturas. Yo soy Psicomar Susano y esta repetición la vas a ver en YouTube en Psicomar Susano. Suscríbete y comparte este tipo de lecturas. Así es que nos vemos en la siguiente y que tengas un excelente día. Hasta luego.